en la relación personal que cada uno de los fieles tiene con ella, como madre, como auxilio de los cristianos, pero siempre puesta en relación y en relación subordinada, esto no lo podemos olvidar, al Señor, ¿no? La Iglesia, que se pone en íntima comunión con María, imita sus sentimientos de piedad y celebra los misterios para glorificar al Padre, ¿no? Voy a tomar cinco actitudes, ¿no?, que la Iglesia, cuando celebra la liturgia, con los que la Iglesia, cuando vive la liturgia, se une a María. Tomados de la introducción general a la colección de misas de la Virgen María, la Iglesia se asocia, en primer lugar, a la voz de la Madre del Señor, y asociándose a esta voz, bendice a Dios Padre y lo glorifica con el mismo cántico de alabanza de la Virgen María, el Magnificat. Segundo, con ella, la Iglesia quiere escuchar la palabra de Dios y meditarla asiduamente. Con ella, con María, desea participar en el misterio pascual de Cristo, ¿no?, y asociarse a la obra de la redención. Imitándola, a ella, que oraba en el cenáculo, pide sin cesar el don del Espíritu Santo. Apelando a su intercesión, otro tema del que hablaremos, se acoge bajo su amparo y la invoca para que visite al pueblo cristiano y con ella se dirige confiadamente al encuentro de Cristo, ¿no? Por tanto, la Iglesia es consciente de asociarse a la voz y al cántico de alabanza de la Virgen María, con ella escucha la palabra de Dios, con ella participa en el misterio de la Pascua, la imita en la oración, apela a su intercesión y vive bajo su protección. Bien, propio del tiempo pascual, en la piedad mariana, de la que no me voy a referir apenas, tenemos fundamentalmente, pero lo digo con intención, el ejercicio mariano del mes de mayo, que siempre cae en Pascua, pero que precisamente porque cae en Pascua tenemos que acostumbrarnos a que sea alimentado y enriquecido en su forma de expresión con lo propio de la Pascua, que espero poder decir a continuación. Y recordar que la antífona por excelencia del tiempo pascual nos pone en el corazón mismo de la Pascua, que es la alegría, ¿no?, el Regina Coeli, que nos invita a la alegría pascual, pero que ya en su misma estructura nos recuerda el misterio de la encarnación, ¿no?, como el origen de los misterios de María. Bien, el recorrido que vamos a hacer básicamente me he inspirado en las misas previstas, en la colección sobre las misas de la Virgen María, ¿no?, sobre las misas previstas para el tiempo de la Pascua, ¿no? El misal romano en sí pues es bastante sobrio y no ofrece más allá de pequeñas indicaciones en las memorias de la Virgen María en sábado, ¿no? Aquí en cambio tenemos un material precioso desde el punto de vista litúrgico, incluso espiritual, ¿no?, que recoge 4 misas previstas para el tiempo de Pascua. Leo los títulos de las 4 y empezamos a comentarlos, ¿no? La Virgen María en la resurrección del Señor es la primera, ¿no? La segunda tiene como título o tema Santa María, fuente de luz y de vida, ¿no? Después, tercero, la Virgen María del cenáculo, y cuarto, la Virgen María, reina de los apóstoles, ¿no? El recorrido, por tanto, que este misal nos invita a hacer es, en primer lugar, celebrar con gozo la alegría propia de la resurrección del Señor, ¿no?, que ha vencido la muerte y ha destruido el poder del pecado. El punto de partida justo es lo que celebramos en el Tríodo Pascual, ¿no?, su muerte y su resurrección gloriosa que destruye el pecado. Segundo, propio de la Pascua es, justamente durante la Pascua, es el tiempo más indicado para la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana, tanto el bautismo, previsto fundamentalmente para la noche de Pascua, como la confirmación. Pues bien, el Señor que ha muerto y ha resucitado, comunicándonos su alegría, renace en sus discípulos en los sacramentos de la iniciación cristiana, ¿no? Con lo cual el segundo elemento de la Pascua es propiamente la maternidad eclesial. En la Pascua la Iglesia de algún modo expresa mejor, ¿no?,
su carácter maternal, la Iglesia Madre. Lo hace a la espera del Espíritu Santo, que es Pentecostés a los 50 días, la coronación propia de la Pascua, que es Pentecostés, el comienzo de la misión evangelizadora de la Iglesia, el envío, ¿no? Estas 4 dimensiones que en el fondo recogen las 4 misas y que recogen lo esencial de la vida cristiana condensado en la vida de la Pascua. En primer lugar, muertos al pecado, nacemos a Dios para una vida nueva, somos ungidos por el Espíritu Santo para santificar el mundo y anunciar el Evangelio, para congregar a todos en la unidad de la Iglesia, en la comunión de la Eucaristía. Estos temas son, en cierto modo, los que aparecen trazados, ¿no?, como voy a desarrollarlos ahora en las 4 misas. El primero, por tanto, la Virgen María en la resurrección del Señor, ¿no? Bueno, nos pone primero ante el acontecimiento propio que marca el inicio de la Pascua, ¿no?, en la historia de la salvación, que es la resurrección de Jesucristo, ¿no?, y el ciclo de las apariciones del Señor resucitado a los apóstoles. Podemos suponer, según la devoción de cada uno, una personal aparición del Señor a la Virgen María, pero no nos consta, desde luego no aparece en los evangelios. El dato que más bien ha interesado a los evangelistas sobre la presencia de la Virgen María justo en este misterio de muerte y resurrección es que la podamos contemplar al pie de la cruz. Esa es la escena que los evangelios nos ponen, no siendo destinataria de una aparición personal del Señor, aunque pudiera suceder, ¿no? Pero el dato más objetivo es justamente que ella permanece al pie de la cruz, ¿no? La oración sobre las ofrendas de esta misa hace precisamente un primer recordatorio de la cruz, ¿no?, cuando dice: al celebrar la memoria de Santa María siempre Virgen, te presentamos, Señor, nuestras ofrendas y te suplicamos que tu Hijo Jesucristo, sacerdote y víctima en el altar de la cruz, nos socorra siempre con su gracia. ¿Por qué en la primera misa de las 4 previstas para Pascua se recuerda la cruz, ¿no?, cuando estamos de lleno en el gozo de la resurrección? Pues porque ciertamente al pie de la cruz, ¿no?, digamos, se nos ofrece la plenitud del camino de fe de la Virgen María, que comienza pues en su infancia, pero para nosotros, teniendo en cuenta el dato del Evangelio, en el momento de la Anunciación, y que culmina justamente en la cruz. Y ahí en la cruz, justo al pie de la cruz, como nos recuerda Juan 19, se constituye, queda constituida como madre de los discípulos, ¿no? Esto no es una expresión piadosa que la Iglesia haya, en cierto modo, desarrollado a partir de sentimientos y emociones. Está expresado de esta manera, ¿eh? Aunque no da tiempo ahora a presentar el texto con toda su complejidad, en el capítulo 19 de San Juan, ¿no? Justo cuando Jesús está a punto de morir, dice el evangelista que viendo a su madre María y al discípulo amado, le dice a la madre primero, por tanto es un encargo: mujer, no la llama madre, la llama mujer, ahí tienes a tu hijo, señalando al discípulo. Y después el discípulo dice al discípulo: hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, dice el Evangelio, el discípulo la recibió, bueno, la traducción más común es en su casa, pero en rigor no es una cuestión de mudanza de lo que aquí estamos hablando, sino que el evangelista va más al fondo. Lo que quiere decir, la expresión que emplea es: el hijo, el discípulo amado, recibe a María como madre entre las cosas que son de su propiedad, de su pertenencia. Traducido, en aquello que le es más íntimo, la relación justamente con el Señor como discípulo, ella es recibida como madre. Aquí lo que hace Jesús expresamente es justamente expresar el final del camino de su madre. Ella, que comienza en el Evangelio siendo madre de Cristo, madre suya, después aparecerá, termina, en cierto modo, en el Evangelio, sus últimas apariciones, como madre de los discípulos, al pie de la cruz y después en Pentecostés, ¿no?, reuniendo en cierto modo la Iglesia que nace, teniéndola a ella un poco como en el corazón, ¿no? Por tanto,
digamos que lo que la Iglesia vive y contempla en la Virgen María, y de la Virgen María, de la Madre del Señor, nace justamente en la cruz, ¿no? En la cruz. Además, deja claro Jesús que esto que acaba de hacer, ¿no?, pertenece a su obra, ¿no? Cuando dice el evangelista, después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, es la expresión que se refiere al encargo que ha recibido el Padre, ¿no? Por tanto, la misión que ha recibido el Padre, lo que tenía que hacer como mandato del Padre, era acabar con esto, ¿no?, con revelar, en cierto modo, la dimensión materna de su madre, que ahora adquiere o se le entregan nuevos hijos, ¿no?, en el discípulo amado, que es un discípulo concreto, pero al final el perfecto discípulo, ¿no? Todos somos, en la medida en que vivimos como discípulos amados por el Señor. En el fondo, el tema del discípulo amado en el Evangelio de San Juan es un tema simbólico, como en casi todo el Evangelio de Juan. Este discípulo, que no sabemos quién era, es realmente difícil saber quién es concretamente el discípulo que está al pie de la cruz, es el discípulo en el que se cumple la palabra de Jesús, ¿no? Cuando dice, justo en el Evangelio de Juan, si alguno escucha mi palabra y la pone por obra, mi Padre lo amará y yo también lo amaré, ¿no? Y vendremos a él y haremos en él nuestra morada, ¿no? Es decir, todo el que escucha la palabra y la pone por obra es amado por el Padre y es amado por el Señor. De modo que al pie de la cruz están dos, la Madre del Señor y este discípulo concreto, pero San Juan expresa que está la Iglesia, ¿no? La Iglesia, que es el pueblo de los discípulos, que acogen a María como madre, y María como simbolizando también su vínculo con la Iglesia madre. La Iglesia madre y la Iglesia discípula acompañando a Jesús al pie de la cruz, ¿no? El tiempo de Pascua nace de la cruz, y la presencia y la compañía de la Virgen María a la Iglesia nace también justamente en la cruz. Ahí recibe un encargo, ¿no?, que se va a ocupar, lógicamente, de cumplir. Por tanto, está al pie de la cruz porque ha llegado a la perfección de la fe, ¿no? Toda su vida ha estado bajo la obediencia de la fe. Cuando finalmente vive su camino de obediencia hasta el extremo, en cierto modo, en paralelo con Jesús, que también obedece hasta el extremo, cuando su relación de discípula, ¿no?, que acompaña al Señor y lo sigue, llega a la perfección, entonces es constituida madre de todos los discípulos del Señor. Y su alegría pascual, ¿no?, porque esta misa fundamentalmente se centra en la alegría propia del encuentro con el Señor resucitado, pues no depende tanto de su encuentro personal con el Señor, para lo cual, dicho por otra parte, no hace falta una aparición, cada cual que piense lo que quiera, pero el gozo de la aparición es el gozo de la certeza, ¿no?, de la presencia del Señor, ¿no?, y el gozo de saber que está vivo, que lo sabemos por la fe y por la caridad, ¿no? Dicho de otro modo, la Virgen no necesitaba una aparición personal, y si lo tuvo fue pues por pura benevolencia del Señor. En cambio, los apóstoles sí necesitaban la aparición para poder creer, ¿no?, y también para ser testigos, ¿no?, del resucitado. El gozo, su gozo en la Pascua, no es solo el gozo personal de ver al Hijo resucitado, sino que en cierto modo es el gozo de toda la Iglesia, es decir, de los discípulos, ¿no?, el gozo participado, digamos, que anticipa el gozo de toda la Iglesia y que está, nos dice el prefacio de la misa, en una relación explícita con su fe. El gozo de María es premio particular de su fe. Y no olvidemos que su fe es la que ha hecho posible este momento, ¿no? El texto dirá, ¿no?, voy a leer el prefacio para que quede claro, ¿no?, porque en la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, colmaste de alegría a la Santísima Virgen y premiaste maravillosamente su fe. Y ahora recuerda, ella había concebido al Hijo creyendo, y creyendo esperó su resurrección. Fuerte en la fe, contempló de antemano el día de la luz y de la vida, en el que, desvanecida la noche de la muerte, el mundo entero saltaría de gozo. ¿Por qué esta alusión a la fe? Pues porque la alegría de la resurrección
es solo posible porque el Señor, lógicamente, antes ha muerto y antes se ha hecho hombre. El misterio de la encarnación es un misterio de fe, pero es un misterio que está vinculado a la fe personal de María. El ángel, cuando se presenta ante ella y le informa de cuál es la voluntad de Dios, espera su respuesta. Y ella ciertamente podría haber dicho no. Probablemente, en la medida en que estaba de antemano predispuesta siempre a cumplir la voluntad del Padre, ¿no?, y en ello encontraba su gozo particular, probablemente el no era imposible, pero no porque no fuera libre, sino porque toda ella estaba volcada en amar a Dios por encima de todas las cosas y por tanto en amar su voluntad. Pero lo que quiero subrayar diciéndolo de este modo es que el sí fue completamente libre, no estaba forzada por nadie y Dios respetó su libertad. Es por la libertad de su sí, por lo que se hace posible la encarnación y por tanto por su fe, por la obediencia de la fe, es posible también el gozo de la resurrección. De modo que ella, en la resurrección del Señor, y a nosotros nos sirve como modelo, encuentra la alegría que es el fruto de la fe, el fruto particular de su fe. Y aparece justamente como modelo de esta alegría de la Pascua, que evidentemente está vinculada a la profundidad de la fe con que vivamos el misterio de la resurrección. Esta fe, segundo, nos dice el prefacio, la hizo fuerte en la esperanza. Podríamos decir que en los momentos previos a la primera aparición del Señor, a la resurrección, ella, en cierto modo, probablemente sostuvo con su esperanza en la resurrección, ¿no?, la incertidumbre, ¿no?, y la oscuridad que vemos que ciertamente se cierne sobre los apóstoles, ¿no? En su fe no conoció quebranto y por eso dice el texto algo peculiar, se convierte en la que contempla de antemano antes que los apóstoles. Esta prioridad es importante, la vamos a ver después. Primero, antes que los apóstoles, contempla de antemano el día de la luz y de la vida, ¿no? Nos remite, en cierto modo, al sábado santo, ¿no?, al día de la espera de la resurrección, donde en su fe puede ver, la fe es ver, no es solo intuir, es ver con una cierta certeza la luz y la vida que nacen de Cristo resucitado. Aquí se subraya un elemento que va a aparecer más claro después, una prioridad de la Virgen María, ella primero, ¿no?, contempla el gozo de la resurrección, aunque en la fe, ¿no? Y después, por tanto también para nosotros, ¿no?, que estamos en un tiempo difícil, pero al fin y al cabo, tiempo pascual, insisto, ella, y aquí al decir a ella tenemos que empezar a poner la Iglesia en paralelo, lo anticipo para decirlo después, nos precede en el reconocimiento del Señor. La fe es esto, es luz, es contemplar y gustar de antemano, incluso en la oscuridad, pregustar el gozo de la vida que se encuentra en Cristo resucitado. Ella ejerce su maternidad, la que ha recibido en la cruz, reuniendo a los hijos dispersos y sosteniéndolos, en cierto modo, en la esperanza. De las cuatro misas, o de los 4 prefacios, este con todo es el menos teológico, ¿no? De los demás probablemente se puede sacar bastante más miga, ¿no? Una misa con un título extraño: Santa María, fuente de luz y de vida, ¿no? Fuente. Bueno, esta misa en los textos pone en relación desde el principio, ¿no?, la maternidad divina de María y la maternidad eclesial, ¿no? Ella es madre de Dios, madre de Jesucristo, ¿no? La Iglesia es madre también de Jesucristo. Es lo que, en cierto modo, el prefacio viene a decir. La Iglesia es madre de los hijos de Dios, de los hijos que renacen a la vida nueva de Cristo, que se ha engendrado por la fe en los corazones de los hijos. Fíjense
cómo empieza la oración colecta, la primera oración de la Eucología. Señor, concede a la Madre Iglesia, la Madre Iglesia, que dio a luz a hombres terrenos por naturaleza, pero celestiales. La Virgen da luz a hombres terrenos por su naturaleza, pero la Virgen no, la Iglesia. Pero celestiales por la vida surgida de la fuente virgen del bautismo. La expresión es muy audaz. La Iglesia da a luz, hombres terrenos por naturaleza. En cuanto terrenos nos han dado a luz, nos ha dado a luz nuestra madre, pero en fin, nos han traído a la vida nuestros padres. Pero en cuanto que somos celestiales, somos dados a luz por la Iglesia, dados a luz. Por la vida que surge de una fuente, la fuente virgen del bautismo. Y lo que suplica es que seamos conducidos, mediante el Evangelio de la vida y los sacramentos de la gracia, a la plena identificación con Jesucristo, su autor, que nació de la Virgen fecunda y es primogénito entre muchos hermanos. Y que hay una relación entre los hombres celestiales que nacemos de una fuente virgen y Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hace hombre y nace de una virgen fecunda. En ambos casos aparece justamente una referencia explícita a la maternidad y a la fecundidad. Ella, María, es virgen fecunda. Juan Pablo II, aludiendo al propósito de virginidad de María, dice, ella que eligió, le dice la estéril por vocación, ¿no?, de todas las mujeres estériles del Antiguo Testamento, ¿no?, a las que Dios bendice con la fecundidad, ¿no?, casi en última instancia, ella es la única que elige la virginidad, ¿no? Y en cierto modo, al elegir la virginidad, elige la esterilidad del seno, ¿no? Por tanto, la estéril por vocación ha mostrado ser la madre más fecunda, ¿no? A la virginidad de la fe, a la virginidad de su corazón, al deseo de virginidad le corresponde una especial fecundidad, ¿no? La Virgen fecunda, la Iglesia madre que engendra virginalmente en una fuente virgen. Aquí hay una alusión, sin duda, como todos pueden entender, a la fuente bautismal, ¿no? La fuente bautismal, que en la tradición patrística, incluso en la liturgia, es el seno de la Iglesia, ¿no? Es la fuente donde brota la vida, ¿no? Y ya en muchos textos litúrgicos antiguos la fuente justamente es tratada así, como la matriz, ¿no?, como el seno, ¿no?, en el que los hijos son engendrados y dados a luz, ¿no? El prefacio dice más o menos lo mismo, y ahora intento desarrollarlo. Dice, te damos gracias, ¿no?, porque estableciste, voy a ir despacio, y ahora, por un don de tu amor, que en los sacramentos de la Iglesia, aquí hay que pensar en todos, pero especialmente en los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, que en los sacramentos de la Iglesia se realizara místicamente lo que se había cumplido en la Virgen María. Es decir, lo que se ha cumplido en la Virgen María se realiza en los sacramentos de la Iglesia. ¿Qué significa aquí místicamente? La palabra, por desgracia, tiene una mala historia, para la mayoría de los cristianos, ¿no? Y lo místico ya nos sugiere lo raro, ¿no? Lo que es así, los místicos son los que, mira ese que místico va por la calle, no se entera de nada, ¿no? Va mirando las nubes, ¿no? Aquí místico equivale en cierto modo a sacramental, místicamente, ¿no? En misterio, ¿no? Y en misterio justamente alude al carácter simbólico, pero a la vez real y verdadero de la cuestión sacramental. Por tanto, los sacramentos realizan a su modo, como sacramentos, lo que se ha cumplido en la Virgen. ¿Y qué es esto? Dice el prefacio. La Iglesia da a luz en la fuente del bautismo a nuevos hijos, concebidos virginalmente por la fe y el Espíritu. Una vez nacidos, hasta ahora del bautismo, una vez nacidos, los unge con el aceite precioso del crisma, la confirmación,
para que el Espíritu Santo, que colmó de gracia a la Virgen, descienda con sus dones sobre ellos. Y además prepara cada día la mesa a sus hijos, Eucaristía, para alimentarlos con el pan bajado del cielo que la Virgen María dio a luz para vida del mundo, Jesucristo, Señor nuestro. Aquí aparecen los principales temas marianos, ¿no? La maternidad virginal, la fecundidad de la virginidad, que en los santos padres, incluso en los doctores medievales, ¿no?, y en la liturgia, aparece puesta en relación, tipológica es la palabra, pero ahora lo explico, con la Virgen María. Lo que en ella se cumple en su seno, se sigue cumpliendo en el seno de la Iglesia. ¿Qué se cumple? En primer lugar, la maternidad. La Iglesia es una cosa que ha dicho el Papa Francisco recientemente, ¿no?, con su estilo así espontáneo, ¿no? La Iglesia es mujer. Bueno, es un tema que ya ha dicho también, dijo a su modo Benedicto XVI, y que está también en las catequesis de Juan Pablo II. La Iglesia es femenina. Es uno de los temas importantes en la teología mariana del siglo XX, del siglo XXI. La Iglesia es mujer. Justamente, en cuanto a mujer, ¿no?, subrayar cuáles son las dimensiones de esta femineidad. En primer lugar, la maternidad. La Iglesia es madre. Esto es muy importante, porque además los padres lo ponen justamente en correlación permanente con la Iglesia. Para los santos padres, casi todo lo que dicen de la Iglesia lo dicen de María, y casi todo lo que dicen de María lo dicen de la Iglesia. En ocasiones sin establecer especiales diferencias. ¿Por qué? En primer lugar, porque el bautismo es, en su esencia, un nuevo nacimiento. Lo llamamos así, ¿no? Una regeneración. Nacemos de nuevo. No es una metáfora, ¿no? Es una palabra cargada de misterio, ¿no?, que va más allá de lo que la palabra dice, pero que expresa una realidad que tenemos que tener en cuenta en cada celebración litúrgica y también cuando planteamos la catequesis de iniciación cristiana. La iniciación cristiana es un proceso con el que la Iglesia acompaña a los catecúmenos, un proceso catequético, instructivo, formativo. Son introducidos en la fe de la Iglesia, iniciados en la vida de oración, iniciados en la vida litúrgica, iniciados en la vida moral, se les enseña el credo, conocen la Escritura. Hay todo un proceso formativo, educativo, en el que tenemos, sin duda, los catequistas y quienes se encarguen, pues tienen un papel importantísimo. Pero todo eso todavía es preámbulo. Todo esto capacita, en cierto modo, predispone para el momento en el que se produce realmente la iniciación, que es el momento del bautismo. Porque en el bautismo sucede algo que no es posible para el hombre. Es solo el poder de Dios. Somos renacidos, engendrados de nuevo. San Pablo dice: Cristo ha sido engendrado por la fe en vuestros corazones. A partir de ahora estáis habitados por Cristo. Cuando San Pablo dice esto de vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, él no lo dice por haber llegado en sus éxtasis muy alto o por haber avanzado mucho en la vida que llamamos espiritual. Lo dice en cuanto bautizado. Esa frase no es el punto de llegada de un camino de santidad, es el punto de partida de la vida cristiana. Porque el bautismo hace que vivo yo, hombre terreno, pero no sea yo, sino Cristo, hombre celestial, que vive en mí. El primer efecto del pecado del bautismo no es borrar el pecado original, es incorporarnos a Cristo que destruye el pecado. Y el bautismo ya nos hace templos de Dios, habitados por el Espíritu Santo, que forma a Cristo en nosotros. Y la vida cristiana consiste justamente en dejar que Cristo crezca en nosotros. Esta es la clave, esta es la esencia.
Y eso no es obra del hombre, eso es obra del Espíritu. Por eso esta maternidad de la Iglesia, de su seno, la fuente bautismal, el seno, donde el Hijo es engendrado y desde donde nace, la matriz, esta fuente es virginal, porque esta vida procede del Espíritu Santo. Este nacimiento de los hijos de Dios, que no nacen de la carne ni de la sangre, sino de Dios, ha sido anticipado, revelado, se ha dado primero justamente en ella, que ha concebido virginalmente al mismo Hijo de Dios. En el seno de María se produce el admirable misterio de la encarnación. De su carne, el Espíritu Santo engendra al hombre, al Hijo de Dios, que se hace hombre, en cuanto hombre es hijo de María. Este misterio es una maternidad que solo es posible en la medida en que recibe al Espíritu Santo y por tanto es algo que ella no realiza. Ella como madre recibe, engendra. Es esencial, lo decía antes, su fe, su libertad, pero el misterio es obra de Dios. Así como en el bautismo, quien actúa es Dios. En la liturgia es ejercicio del sacerdocio de Cristo, es Cristo quien bautiza. Cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Y el primer efecto del bautismo es justamente identificarnos, unirnos a Cristo. Por eso que la Iglesia, cuando quiere descubrir qué significa para ella ser madre y virgen, madre virginal, tiene que mirarse, dice el Concilio Vaticano II, en María, la primera madre y virgen. Lo que en ella se realiza, el Hijo de Dios es engendrado, en su carne, en la Iglesia se realiza también, en cada bautizado. Y en cada uno de nosotros se realiza también. Porque si somos bautizados, Cristo, el Hijo de Dios, es engendrado. No en nuestro seno, sino en nuestro corazón, por la fe. San Agustín ya hace este comentario, cuando comenta la Anunciación. Dice, ¿en qué momento la Virgen María concibe el Verbo, la palabra de Dios? Pues en dos momentos, dice. Primero, en su corazón, cuando cree. Creyendo, ha dicho el prefacio anterior, creyendo, recibió en su seno al Hijo de Dios. Pero primero en su corazón, porque creyó, y después en su seno. ¿Qué significa para la Iglesia recibir al Hijo de Dios? Creer. Primero creer, la fe. Y el Espíritu Santo, que responde a la fe, haciendo de la Iglesia madre, ¿no? Por eso, dicen los padres que ella, María, es la primera Iglesia, ¿no? O la Iglesia naciente, figura, modelo de la Iglesia. Lo que la Iglesia es en su misterio más íntimo, madre, virgen, se revela, se descubre, se ha realizado primero en María, ¿no? Este misterio es el que, y por eso, la Iglesia es fuente de luz y de vida. En su seno, en el seno de la Iglesia, nacemos a la luz. El sacramento del bautismo, el sacramento de la iluminación. Nacemos a la vida nueva. Llamamos con rigor a la Iglesia Madre, porque ella nos ha engendrado por su fe y por el Espíritu Santo que actúa en ella. Del mismo modo que llamamos también con rigor a María, ¿no? Porque ella anticipa y en su seno, en cierto modo, en la medida en que estamos en la Iglesia, también somos engendrados y también nacemos, ¿no? En los sacramentos de la Iglesia se realiza lo que ya se había cumplido en la Virgen María, ¿no? Ella es, por tanto, fuente de luz, porque la luz nace de ella, fuente de vida, porque la vida nace de ella. No es ella la que da la vida la da el Hijo, el Verbo. En él estaba la vida, dice San Juan. Pero la vida nace de ella y por tanto nace de ella como de una fuente. Ella está presente en la vida de la Iglesia y la Iglesia unida a ella es también fuente de vida. La vida que recibimos, la recibimos de la Iglesia, la recibimos de María, ¿no? No ha terminado todavía, quiero decir, hay algunos elementos más que habría que añadir, pero están más bien en la siguiente misa.
Pero esto es muy importante, porque a veces el problema que podemos tener, ¿no?, en la comprensión de la fe y de la vida cristiana es pensar que en el fondo todo depende de nuestra voluntad. Y en rigor es así. Pero tampoco es así, quiero decir, este es el misterio, ¿no? Es así porque sin nuestra voluntad no hay nada, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Ella obedeció. Porque obedeció se hizo posible algo que no era posible para ella. Ella hizo posible lo imposible para ella. De modo que ella fue capaz de algo imposible de realizar. Pero se requería su sí. Y a través del sí, Dios obró lo que solo Él podía hacer, la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Sin la libertad, sin nuestra libertad, Dios no actúa. La Iglesia puede, en fin, voy a emplear esta imagen que es un poco arriesgada, puede abortar a muchos hijos, ¿no? Si es infiel, si abandona la fe, ¿no?, si se prostituye con otros poderes y con otros dioses, ¿no?, si adultera, por ejemplo, la naturaleza de los sacramentos, se vuelve estéril. La fecundidad no viene de ella, viene de Dios. Pero necesita de su sí. El sí también es gracia, pero sin la obediencia de la fe, sin la virginidad de la fe, sin la virginidad del corazón, la Iglesia no concibe, no es fecunda. Aquí estamos, en cierto modo, ante el mismo misterio. Es preciso. Por eso, en la contemplación de María se nos da también un modelo de obediencia de fe. La Iglesia es invitada a mirarse en María, y especialmente en esta contemplación litúrgica, como modelo también de fecundidad espiritual. Y aquí hay que insistir, primero, en la iniciativa de Dios, que, acogiendo la libertad, hace lo imposible de hacer. Y la vida cristiana justamente está en este imposible de hacer. Porque en el origen está la nueva vida. Vida nueva. Nacer de nuevo. No es posible para nosotros. Es solo posible para el Espíritu Santo. Que nos hace nacer de nuevo, nos unge, nos confirma, nos fortalece en la fe y nos alimenta. El hágase y el soy la esclava del Señor. La fe, por tanto, la obediencia a la fe, el hágase y el soy la esclava del Señor. La fe, por tanto, la obediencia a la fe alude a esta disponibilidad a la voluntad de Dios, a este dejarse hacer, a este vivir, que es lo que ella realiza, como la sierva, la esclava, que solo está pendiente de la voluntad del Padre. En Pascua, justamente, la Iglesia que celebra la resurrección nos recuerda esto. Para vivir el gozo de la resurrección, el gozo es el de esta vida nueva, que está vinculada a la fe. Pero como la fe es don del Espíritu, es el Espíritu Santo el que obra en los sacramentos. Nosotros, en nuestra tradición occidental, tenemos muy abandonado el Espíritu Santo, ¿no? Ahora un poco más empieza a aparecer, pero durante mucho tiempo se ha explicado toda la vida cristiana sin prácticamente acudir al Espíritu Santo, ¿no? Lo cual ha empobrecido bastante en ocasiones nuestra liturgia, pero también nuestra forma de vivir. Justamente en la Pascua, en este corazón del misterio, lo que aparece es la unción del Espíritu Santo, que desciende sobre María y que desciende sobre la Iglesia. Mantengo el paralelismo que la liturgia misma establece. Por eso la tercera misa es la Virgen María del cenáculo. La Pascua, toda ella, es fruto de una primera efusión del Espíritu, de Jesús muerto en la cruz, ¿no? Ya les dice, ya sopla sobre los apóstoles, ¿no?, antes de subir al cielo, ¿no?
recibid el Espíritu Santo, etc. Pero toda la Pascua tiende a Pentecostés. La Pascua, en cierto modo, si no me equivoco, como tiempo litúrgico, culmina justo ahí en Pentecostés. Por tanto, hay otro momento en la vida de la Iglesia, tal como el Nuevo Testamento nos presenta, en la que aparece ella, la Virgen María, desde la cruz. La siguiente aparición pública, diríamos, es justamente en Pentecostés, ¿no? En Hechos 1, 13, 14 se nos describe quiénes están en el cenáculo, ¿no? Se nombra a los 12, ya son 12, ya ha sido elegido Matías como el que sustituye a Judas, cada uno por su nombre, y después se menciona a los hermanos de Jesús, las mujeres y María, la madre de Jesús, ¿no? En el cenáculo están los 12, que como son las columnas de la Iglesia, son nombrados uno a uno, y los grupos que componen la Iglesia de ese momento, los parientes de Jesús, ¿no?, los hermanos, y el grupo de las mujeres. Y ella es la única nombrada, en cierto modo, como aisladamente. Quiero decir, ella es una de las mujeres. No aparece, digamos, en la lista de las mujeres del Evangelio. No aparece siguiendo a Jesús a lo largo de su vida pública, aunque aparece en el momento clave al pie de la cruz. Por tanto, no pertenece al grupo de las mujeres. No está incluida tampoco por San Lucas en el grupo de los hermanos. Son mencionados aparte, los parientes de Jesús. Y desde luego no es uno de los 12. Por tanto, ella tiene un lugar singular, ¿no? Este hecho de que Lucas, el evangelista más, más mariano, ¿no? Entre Lucas y Juan está la cosa. Habría que, probablemente, no sea tan fácil decirlo. Pero, sin duda, en San Lucas tenemos 2 libros, ¿no?, el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ella, María, aparece mencionada justo al comienzo de los 2 libros. En el origen mismo de la vida de Jesús, como madre de Jesús, y en el origen de la Iglesia como madre de la Iglesia. Ejerce lo que ya ha sucedido, por eso comenzábamos con la Virgen María al pie de la cruz, en Juan 19, ¿no? Allí Jesús, al pie de la cruz, la constituye madre de los discípulos, y en Pentecostés aparece la escena, en cierto modo, representada como ocupando el lugar de la madre en el hogar, ¿no? En cierto modo como el corazón, ¿no? En torno a ella están los 3 grupos que constituyen la Iglesia, los 12, las mujeres y el resto de los discípulos, los hermanos del Señor, ¿no? Aparece, por tanto, en Pentecostés, al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, ejerciendo ya su mediación maternal. Ella también, por un lado, a la espera del Espíritu Santo, orando, obedeciendo al Señor, como madre y modelo de la Iglesia. El Concilio insiste en que tenemos que considerar a la Virgen María como madre y figura o modelo, no son exactamente lo mismo, pero figura y modelo de la Iglesia, tanto como hemos hecho en el comienzo de la vida de Jesús, como en el comienzo de la vida de la Iglesia. Ella está ahí y recibe al Espíritu como madre de la Iglesia, ¿no? Dice el prefacio: la que esperó en oración la venida de Cristo, invoca, se refiere a la primera venida, a la encarnación, ahora invoca al defensor prometido con ruegos ardientes. Y quien en la encarnación de la palabra fue cubierta con la sombra del Espíritu, de nuevo es colmada de gracia por el don divino en el nacimiento de tu nuevo pueblo. De nuevo volvemos al nacimiento. La Iglesia nace también en Pentecostés. La Iglesia nace inicialmente cuando nace la cabeza de la Iglesia, el Señor en la encarnación, y ahí nace de María. Y la Iglesia nace en Pentecostés y también aparece expresada de algún modo la maternidad de María. Aquí hay una imagen que utiliza para hablar de la encarnación, ¿no? Ella fue cubierta con la sombra del Espíritu. En San Lucas, en el Evangelio de la Anunciación, cuando ella pregunta cómo va a ser lo que el ángel le dice, porque no conoce varón, el ángel responde: no temas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esa imagen que utiliza San Lucas
para muchos comentaristas y para algunos santos padres, es un modo sutil del evangelista de aludir a la tienda del encuentro del pueblo de Israel, ¿no? Cuando el pueblo de Israel ya ha recibido las tablas de la ley y las guarda en el arca de la alianza, el pueblo acompañado por el desierto por una nube luminosa, ¿no? Es una nube de fuego, ¿no? En cierto modo. De modo que durante el día, a la luz del sol, la nube proyecta su sombra sobre el pueblo que atraviesa el desierto, la nube guía y acompaña, y por la noche la nube se vuelve luminosa, ¿no? Y los acompaña y los ilumina por la noche. Cuando el pueblo acampaba y montaba la tienda del encuentro, la tienda de la reunión, donde guardaba el arca de la alianza, el Éxodo cuenta que la nube descendía sobre la tienda y la cubría. Y la tienda quedaba llena de la gloria del Señor. Por eso cuando Moisés entraba a la tienda, su rostro al salir de la tienda resplandecía, con un resplandor que asustaba a los hijos de Israel y necesitaba ponerse un velo, para que no se asustasen por la gloria de Yahvé en el rostro de Moisés. Esta imagen, en cierto modo, es un anticipo, una tipología de la Iglesia. En la Iglesia habita la gloria del Señor, que es Jesucristo. La Iglesia es, en cierto modo, la tienda del encuentro, donde Dios mora en medio de los hombres, pero la Iglesia en cuanto cuerpo, en cuanto carne, en cierto modo, de Cristo, porque donde esto se realiza de modo pleno es también en María. Cuando San Juan habla de la encarnación, dice: acampó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. Su tienda es su carne, la del Señor, ¿no? En su carne resplandece la gloria. Pero el ángel dice que la gloria está en el seno de María. Aquí, por tanto, estamos de nuevo en un paralelo muy estrecho, entre María y la Iglesia, ¿no? En el cenáculo se nos dice que ella, que había orado esperando el nacimiento de Jesús, ella fue cubierta con la sombra del Espíritu y ahora es de nuevo cubierta por el Espíritu en Pentecostés, ¿no? Como madre, ¿no? Por tanto, aquí lo que aparece es, en relación con el Espíritu Santo, que la unge de nuevo, dos unciones, ¿no? Dos descensos del Espíritu sobre María. Al principio, para hacerla capaz de ser madre de Jesús, y ahora, para hacerla capaz de ser madre de la Iglesia. En el origen de la Iglesia, ungida por el Espíritu; en el origen de Jesús, ungida por el Espíritu. El Espíritu unge a la Iglesia para hacerla madre de todos los pueblos, y unge a María para acompañar como madre a la Iglesia, que está destinada también a ser madre de todos los pueblos. ¿Qué dimensiones hay en esta maternidad? Este tema es delicado y espero que nadie se asuste. La maternidad incluye varios elementos. Uno de ellos es, lo dice expresamente el texto, la intercesión. Pedimos por su intercesión, por intercesión de María. Y por tanto, en cuanto madre, es mediadora. Es una de las claves de la maternidad de la Virgen María, la mediación maternal de María. Pero hay que comprender bien el carácter de esta mediación. ¿Y en qué consiste la intercesión? Este es un tema que cuando aparece en clase puede llevarme hasta 1 hora o 2 horas. O sea que a lo mejor aquí hay solo 5 minutos, pero espero que nadie se... Primero, ¿qué sentido tiene la intercesión? Nosotros decimos que Jesús, sentado a la derecha del Padre, intercede por nosotros, ¿no? Y la imagen de Jesús, en cierto modo, es con los brazos abiertos mostrando al Padre las llagas de la cruz, ¿no? Intercediendo por nosotros. ¿Tiene Jesús que convencer al Padre de que nos ame o de que nos perdone? ¿No? Es el Padre mismo el que ha enviado a su Hijo a la cruz. No olvidemos esto, porque esto produce unos cortocircuitos tremendos, ¿no? Cuando pensamos en Jesús en la cruz y oímos, en la fe oímos, en cierto modo, el grito, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Uno puede caer en la tentación, y probablemente no caemos en la tentación, pero porque decidimos no pensar en ello, más bien, ¿no? De considerar esta distancia, que
de algún modo se expresa entre Jesús, el Hijo de Dios, y el Padre como una especie de indiferencia, crueldad del Padre. ¿Es el Padre indiferente a la suerte de Jesús? ¿El Padre ha querido que su Hijo muera por nosotros? ¿Y si el Hijo muere es porque el Padre ha dejado de amarle? Es un tema incómodo, si no lo pensamos bien. La Trinidad es una. Padre, Hijo y Espíritu son uno, ¿no? Por tanto, en la cruz está el amor de la Trinidad, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu. No hay ninguna distancia. Bueno, no hay ninguna ruptura entre el Padre y el Hijo. En la cruz, el Hijo padece y el Padre compadece. Es el Hijo el que ha sido enviado por el Padre. Y por tanto, el amor del Hijo es para nosotros igual que el amor del Padre. Tiene un acento nuevo, y es que nos ama con corazón de hombre, pero no nos ama más que el Padre. La fuente del amor es el Padre. Por tanto, que Jesús interceda por nosotros no quiere decir que tenga que convencer al Padre de que nos perdone, como si el Padre quisiera condenarnos y el Hijo quisiera salvarnos, porque esa disparidad de voluntad no se da, no se puede dar en la Trinidad. El primero que nos quiere salvar es el Padre, y por tanto el Hijo, que es uno con Él. El sentido de la intercesión, por tanto, no es arrancar del Padre hacia nosotros la compasión, no es ese. Es el Padre, Jesús abraza toda nuestra vida, toda nuestra oración, y la pone ante el Padre para darle gloria, ¿no? Interceder es que nos defiende. La intercesión es defensión. Jesús, en comunión con el Padre, nos defiende del enemigo. Ese es el sentido de la intercesión. Por eso, cuando acudimos a la intercesión de la Virgen María, por no hablar de la de los santos, estamos en la misma onda. No es que ella sea más misericordiosa que Jesús. Decir eso sería una blasfemia, aunque se pueda decir poéticamente, ¿no? Pero en rigor no es verdad. Ella ha aprendido la misericordia del Hijo y por tanto no es más misericordiosa que el Hijo. Recibe de Él el amor misericordioso. Por tanto, no es que tenga que convencer a Jesús para que nos acompañe o nos perdone. No es ese el sentido de la intercesión, tampoco. Ella nos protege del mal y nos tiene permanentemente en su corazón. Y en la relación que tiene con el Hijo, que es de profundo amor, estamos incorporados. En rigor, si ella intercede por nosotros es porque el Hijo se lo pide, porque Jesús se lo pide. De modo que la mediación de la Virgen María no es entre Jesús y nosotros. Esto es de fe. Los fieles, una vez que estamos bautizados, tenemos acceso inmediato a Cristo, no mediado. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el único. Entre el Padre y nosotros está Él como mediador. Y la Virgen María, entonces, cuando decimos que es mediadora, cuando la Iglesia dice que es mediadora, ¿qué quiere decir entonces? Entre Jesús y nosotros no, en el sentido de que no hace falta mediación entre Jesús y nosotros, estamos en Él. Hemos sido incorporados a Cristo por el bautismo. Somos uno con Él. No soy yo, es Cristo quien vive en mí, dice Pablo. La mediación es que ella ha sido incorporada por Jesús a su ministerio de mediación. Ella es mediadora, no entre Cristo y nosotros, sino con Cristo. Mediadora con Él, unida a Él. Es Él, el Señor, dice el concilio, el que suscita la mediación de María. La mediación de María, el modo en que ella nos acompaña, ahora lo explico, en realidad
toma toda su fuerza, dice el concilio, de la mediación de Cristo. Es subordinada a la de Cristo, de la mediación del Señor. Saca toda su energía. No está entre el Señor y nosotros, sino con el Señor y por tanto con nosotros. Como madre, está como madre que nos está congregando constantemente en torno al Hijo. Ella nos lleva a Jesús como madre, pero porque Jesús la ha puesto en el camino. Ella viene desde Jesús. Siempre es así. Ella es la esclava del Señor, la que cumple su voluntad. No hace nada por cuenta propia. Lo mismo que Jesús. Jesús lo dice en el Evangelio. Yo no hago nada por mi cuenta, hago lo que veo hacer al Padre. Por tanto, permítanme la expresión, no es que Jesús esté despistado en el cielo y diga, hoy voy a atender a estos que mi hijo se ha olvidado. No. Si ella viene, si ella está presente, es porque siempre es enviada, siempre como enviada por el Señor. Evidentemente lo hace con toda su libertad, con todo su gozo, porque somos amados, pero no por cuenta propia, sino en el Señor. ¿No? Que cuando acudimos a su intercesión es porque sabemos que en ella está presente con fuerza su Hijo y la plenitud del Espíritu Santo. Y por tanto lo que hacemos es unir nuestra oración a la suya. Participar, dice Grignon de Montfort, y retoma Juan Pablo II en la encíclica sobre la Virgen María. Cuando nosotros acudimos a la Virgen María, el resultado es no que consigamos a alguien que convenza al Padre de que haga algo que el Padre no quiere hacer, ¿no? Sino que ella nos hace partícipes de su fe. Es decir, la mediación de María consiste en que en la medida en que nos unimos a ella, ella nos enriquece con su fe, con su esperanza y con su caridad. Nuestra oración llega al Padre con la fe de María. Eso es la comunión de los santos. Nuestra oración ya no es mi pobre oración. Es la oración que suscita el Espíritu Santo, enviado por Cristo. El Espíritu que ora en nosotros con gemidos inefables, dice San Pablo. Y en esa oración que además unimos, con la que nos unimos a la oración de la Virgen María, que nos hace partícipes de su fe y de su esperanza. De modo que somos envueltos, ¿no?, en el manto de la Madre, ¿no?, que nos recoge desde el Hijo, enviada por el Hijo, ¿no? Cuando pedimos algo, ya que he empezado voy a terminarlo, no es nunca para forzar a Dios que cambie su voluntad. Seríamos unos insensatos si lo pretendiésemos. Porque Dios nos conoce, sabe mejor que nosotros lo que necesitamos, sabe mejor que nosotros lo que nos conviene y quiere dárnoslo de antemano. Por tanto, la mejor voluntad posible sobre nosotros es la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué pedir? ¿Para qué pedir? Pues como Jesús, hay que pedir siempre como Jesús. Si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración de petición es siempre para pedir lo que creemos que necesitamos, pedir lo que deseamos, sin vergüenza, con espacio, sin vergüenza, pedirlo sin vergüenza, sin miedo. Pero sabiendo que lo que pedimos es que se haga la voluntad de Dios. Porque la oración nos educa en la fe. El sentido de la oración, que Jesús nos invite a orar sin cansancio, es para que vivamos
como mendigos, para que nos demos cuenta de que lo que pedimos, lo pedimos porque no podemos dárnoslo. Somos educados, en cierto modo, en la infancia espiritual, en recibir como don. Y si Dios nos lo da, es porque ya tenía decidido dárnoslo. Aunque, como dice Santo Tomás, igual había puesto como condición que se lo pidiésemos. Es decir, que fuésemos humildes, que fuésemos confiados, que fuésemos perseverantes. No tenemos que cambiar la voluntad de Dios, es la mejor de las posibles. Tenemos que unirnos a ella. Y ese es el sentido de la oración de petición. Y cuando la Virgen intercede por nosotros, no es que nos consigamos la mejor de las negociadoras, ¿no?, para conseguir el mejor resultado en la negociación, sino para que ella nos una a la voluntad del Padre. Ese es el sentido de su mediación. No suplantar el amor del Padre ni la misericordia del Señor. Como madre, por tanto, intercede, une su oración, une a su oración la nuestra. Y evidentemente en el corazón del Señor, ¿no?, llega, ¿no?, hasta Él, ¿no?, en la medida en que Él ya está presente. No sé si se ha entendido, espero que sí. Bueno, no lo diré. El segundo, por tanto, esto es la intercesión, es en el fondo la fuerza del amor. Si somos un cuerpo, la comunión de los santos, ¿no?, el amor que yo pongo y la fe que yo pongo cuando oro por alguien, eso enriquece el amor y la fe que hay en la Iglesia, que hay en la comunión de los santos. Y ese amor, esa fe, se convierte en fuente de bendición para otros. Ella como madre, la Virgen María, y paralelamente, insisto, la Iglesia, hace esto permanentemente con nosotros. Intercede, es decir, nos defiende de nuestros pecados desde Cristo. Nos une al Hijo, ¿no?, pero desde, cooperando, ¿no? Ella coopera maternalmente con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y por eso coopera maternalmente como madre en nuestra santificación, en nuestra regeneración espiritual. Esto es lo específico, dice Juan Pablo II, de la cooperación, de la mediación de la Virgen María. Solo ella es madre. En el conjunto de los santos, de la comunión de los santos, ella es madre. Los demás santos no, ninguno. Porque nos acompañan en la fe de diversas maneras, pero ella coopera maternalmente, como madre de la Iglesia, para que Cristo nazca en nosotros. Y por último, la Virgen María, reina de los apóstoles, ¿no? Toda esta misa, fundamentalmente como propia del final de la Pascua, pues tiene un impulso fundamentalmente misional, ¿no?, apostólico, en el sentido de enviarnos a anunciar el Evangelio. Es el mandato propio de la Pascua, ¿no? Id y anunciad, id y enseñad, ¿no?, el mandato de Jesús, ¿no? ¿Qué sentido tiene que la llamemos reina de los apóstoles, ¿no?, la Virgen María, reina de los apóstoles, ¿no? También el prefacio, en cierto modo, nos lo insinúa. Es decir, ella está presente, por tanto, como la que ha creído, como la Madre Virgen, como la Madre Mediadora y ahora como Reina de los Apóstoles. Dice el prefacio: ella, conducida por el Espíritu Santo, llevó presurosa a Cristo, al precursor Juan Bautista, para que fuera causa de santificación y alegría para él, ¿no? Nos recuerda el momento de la visitación, ¿no? Ella, que ha quedado ya encinta, que ha concebido en su corazón y en su seno al Hijo de Dios, lleva a Cristo en su seno, ¿no? Por tanto, acerca a Cristo a Isabel. Y el mismo prefacio dice: ahora, es decir, en aquel momento llevó a Cristo a Isabel y a Juan Bautista en el seno de Isabel. Ahora también la Santísima Virgen precede, había dicho antes, recordar esta idea, la primera, precede con su ejemplo a los heraldos del Evangelio, los estimula con su amor y los sostiene con su intercesión constante, para que anuncien a Cristo Salvador por todo el mundo. Precede con su ejemplo. Este es un aspecto de lo que seguramente el Papa Francisco quiso decir
cuando dijo que la Iglesia es mujer, más allá de las consecuencias que cada uno quiera sacar, ¿no? Pero esto, tal como ha aparecido en el magisterio contemporáneo, evoca otra idea primera que está vinculada a la idea de la maternidad. Precede con su ejemplo. Bueno, sí, el ejemplo es la visitación, pues en realidad es ella. ¿Qué hace ella en la visitación? Pensémoslo, ¿no? El ángel le dice, mira, tu parienta Isabel ya está de 6 meses, ¿eh? Y entonces ella se pone en camino. El Evangelio no nos explica muy bien para qué, y cualquiera de las explicaciones que damos tiene una cierta pega siempre. Porque para ayudarla a Isabel durante el embarazo, pues está bien, pero luego no está en el parto. O sea que la ayuda en el momento más fácil del embarazo y luego en el parto no está. Para ir a comprobar, no necesita comprobar nada. Creyó sin comprobar el signo. Por tanto, ¿a qué va? Pues seguramente por obediencia. El ángel le ha dicho, mira a tu parienta, y ella va, y mira. El ángel le ha dicho, por ahí, pues va por ahí. Ya está, no hace más, obedece. Y probablemente ella ni sospechaba el lío que se iba a montar, ¿no? Es decir, que al llegar a Encarem, Juan Bautista bailase, ¿no?, en el seno de la Virgen, y que Isabel, llena del Espíritu Santo, pues le dijese la primera bienaventuranza, ¿no? Dichosa tú que has creído, bienaventurada tú porque has creído. Ella va simplemente fecundada por el Espíritu Santo, ¿no?, habitada por el Señor, lleva al Señor donde quiera que va. Pero en rigor, hacer, no hace nada. No sé si me explico. No sé si me explico lo que quiero decir. ¿Dónde está aquí la clave? La clave está en que ha recibido la palabra del Señor. Y como la tiene, como la lleva en su seno, entonces ella misma, en la medida en que el Señor está en ella, se convierte en fuente de santificación. Justamente en la imagen de la mujer, ¿no?, que recibe el don de la vida, ¿no?, aparece esta idea que Juan Pablo II ha desarrollado mucho, que es la receptividad. Receptividad, lo primero en la vida cristiana. El primer elemento en cualquier obra que emprendamos, también el apostolado, es recibir la gracia. Por mucho que hagamos, si estamos vacíos, no hay testimonio que valga. Podemos acoplarnos muy bien a lo que se espera de nosotros. Bueno, será difícil hacerlo siempre, pero en fin. Pero si estamos vacíos, nada. No hay nada que hacer. La fecundidad es la que viene de dentro. De modo que en realidad, en el comienzo del ministerio apostólico, como reina de los apóstoles, ella es reina de los apóstoles, justamente la que no ha sido apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos enseña lo primero, lo más básico. La Iglesia no puede anunciar el Evangelio, no puede hacer presente a Jesucristo si antes no lo recibe. Si antes no lo concibe en su seno. La maternidad es justamente, primero, receptividad. La fuerza de la gracia. En esto precede con su ejemplo. Es ella la que hace posible, o mejor, la que muestra qué es lo que hace fecundo el ministerio apostólico. No deja de ser indicativo de esto que la copatrona de las misiones sea una religiosa contemplativa. Teresa del Niño Jesús o Teresa de Lisieux, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace fecundo el ministerio apostólico? Justamente la presencia del Señor en los apóstoles, que han recibido el Espíritu Santo. Ella justamente, que en Pentecostés está en el centro de la Iglesia que nace, muestra esto. Ella es la reina de los apóstoles porque es la primera y la que más plenamente ha recibido el Espíritu Santo. Cuando la Iglesia es mariana, es decir, cuando como el Señor se vuelve receptiva y dice de sí misma que es la esclava del Señor y pone el hágase antes del hacer, no a cambio del hacer, sino antes del hacer. Primero hágase, para que después haga,
antes de hacer, dejarse hacer, es ahí donde aparece toda la fecundidad, ¿no?, de la vida apostólica de la Iglesia. Y finalmente, quedan 4 minutos. No olvidemos, decía, que la Pascua es tiempo de espera de la parusía. El Señor vendrá cuando venga. Si los terremotos preanuncian algo, pues igual el pequeñito de esta mañana o de a mediodía. Bueno, ella aparece en todo este tiempo, el tiempo de la Pascua. Termino con las casi últimas palabras del concilio. Justamente la otra dimensión que hay que subrayar, ¿no?, cuando hablamos de la presencia de la Virgen María, es que ella es la única entre todos los santos, salvo el Señor, claro, que está ya glorificada en el cielo, en cuerpo y alma. La presencia de la Virgen María tiene la densidad de su presencia corporal en medio de nosotros, aunque sea un cuerpo glorificado. Eso quiere decir que en la vida la Iglesia contempla también en María, digamos, la obra de la salvación que ya ha alcanzado su meta, que ya ha alcanzado su perfección. Y por tanto, del mismo modo que ella viene y acompaña a la Iglesia, ¿no?, como he dicho antes, ¿no?, como madre que educa, que corrige, que acompaña, que nos hace participar de su fe, que nos sostiene, que nos estimula, ¿no?, lo hace también como signo, garantía, ¿no?, de que lo que esperamos se realizará, porque se ha realizado ya en el Señor y se ha realizado ya en ella, ¿no? Por eso dice el concilio en el número 68 de la Constitución sobre la Iglesia: mientras tanto, es decir, en este tiempo de Pascua en el que vivimos, la Madre de Jesús, de la misma manera que glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su cumplimiento en la vida futura, así en la tierra precede con su luz al peregrinante pueblo de Dios. Y este sería un poco el resumen, como signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor. Cuando contemplamos a la Virgen María, siempre la contemplamos como está, glorificada, ¿no? Y por tanto es signo de esperanza y consuelo, porque el Señor cumple, tal vez sea el único, lo que promete, ¿no? Bueno, pues es casi la hora. Como no hay ensayo hoy por causa de la gripe, quiero hablar solo un momento sobre las misas de la Virgen María, que nos ha citado don Ángel Castaño. Estas misas, que son muy desconocidas, llevan editadas pues ya muchos años, 15 años por lo menos, o más de 15. Cuando fue impresión. Desde 1987. Yo recuerdo que todavía me tocó a mí, estando en la conferencia episcopal y siendo presidente don Marcelo González de la Comisión de Liturgia. Es una pena que sean unas misas muy desconocidas, o más bien poco usadas. Están en 2 tomos. Este es el del misal, y en otro tomo igual está el leccionario para el libro de Ambón, y este es el libro de la sede y del altar. Tiene cada misa una introducción bellísima que nos capacita la intelección, el porqué y la teología mariana de esta misa. Hay 3 misas para Adviento, hay 6 para Navidad, hay 5 para Cuaresma, 4, como nos ha citado don Ángel, para Pascua, y después
hasta 46, de la 19 a la 46, dedicadas para el tiempo ordinario. Deberíamos hacer lo posible, sobre todo pienso en parroquias marianas y en casas religiosas, que cuantos sábados siempre repetir lo del misal, el común de la Virgen María, que nos lo sabemos ya casi de memoria, que pudiésemos utilizar. No voy a leer todos los títulos, sino simplemente recomendar y llamar la atención sobre la bondad y la utilidad espiritual de esta colección de misas de la Virgen María. Pues muy bien, muchas gracias. Mañana nos volvemos a reunir y no faltemos, y si podemos traer alguno más, porque hoy no estaba ocupado, pues sería bueno. Gracias y hasta mañana.